Que vaya abriendo por favor su Biblia en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Alguien comentó que el libro de Éxodo es el evangelio del Antiguo Testamento, porque allí es donde se encuentra la redención de nuestro Señor para con su pueblo. Allí es donde podemos encontrar realmente el cuidado del Señor, cómo con su poder magnífico y grandioso que tiene, libera a su pueblo. Y no es muy lejano de esa realidad de lo que hizo con nosotros nuestro Señor Jesús. Vamos a ver en esta noche unos tres puntos muy sencillos para que podamos estar estudiando y terminando el libro de Éxodo número 14. Vamos a ver primero la confianza en nuestro Señor. Vamos a ver como segundo punto el cuidado personal sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Y vamos a terminar recordando con fe sus asombrosas obras. Recordando con fe sus asombrosas obras. Vamos a dar lectura entonces, capítulo 14, versículo 23 en adelante, hasta el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Allí está la lectura de esta noche del libro de Éxodo. Vamos a ver el tema atravesando el mar por fe. Lo que vamos a estar prácticamente viendo en todo este tiempo es cómo vive el Hijo de Dios por medio de la fe. Y lo primero que debemos de hacer es poner en nuestra vida la confianza en el Señor. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión por el Señor, una decisión de fe, de seguirlo? Ahí hay algunos, muy bien, espero que algunos estén levantando en su corazón, amén, amén, estén levantando en su corazón. Bueno, después de salir de Egipto, ahora el pueblo se encuentra frente al mar, ¿verdad? Ya hemos venido mencionando en algunas semanas atrás, de mucha desesperación que había llegado toda la noche, tenían ahora que cruzar el mar, el famoso Mar Rojo, la historia del Mar Rojo, que todos hemos visto en Semana Santa, seguramente las películas, hemos visto escenarios en los colegios, nos han contado la historia nuestros padres, hemos leído, hemos escuchado en algún lado. La explicación de lo que está pasando aquí, de cómo Dios está obrando con su pueblo, es muy clara y es muy concisa. El mar se había abierto en dos, como un muro hacia la izquierda y otro muro hacia la derecha. Este evento de lo que pasó fue de tanta impresión para el pueblo que lo inmortalizaron en varias ocasiones con poesía. Un capítulo más adelante, note cómo recuerdan e inmortalizan por medio de una canción, una poesía, 15:8 del libro de Éxodo. Dice así: al soplo de tu aliento
se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y puede usted seguir leyendo cómo recuerdan por medio de la poesía, por medio de canción. Qué hermoso es cuando este pueblo está viviendo de cómo su Dios está obrando, les está salvando. Ellos lo inmortalizan por medio de una canción, porque en el capítulo 15 dice el cántico de Moisés y de María, ¿verdad? Hay otros pasajes también. Dice Salmo 78:13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. ¿Cómo es que David, cientos de años más adelante, se pone a recordar los hechos poderosos de nuestro Señor? La confianza que ahora está mostrando Moisés entonces realmente está impulsando al pueblo. Realmente ahora está dando frutos. Por mucho tiempo Moisés venía luchando con este pueblo. Dios venía actuando por medio de esos grandiosos prodigios y maravillas, y ahora estaban dando frutos porque no había lugar por donde pasar. Recordarán, adelante estaba el ejército y atrás tenían el mar. Las dos opciones eran muerte. Y donde el hombre ve muerte, en donde el hombre no ve solución, allí es donde nuestro Señor actúa. Allí es donde nuestro Señor entra en acción para hacernos ver algo que a nuestros ojos humanos no podemos ver. Para el Señor, obviamente, todo esto es sencillo. Empezaron a obedecer a Dios y empezaron a obtener frutos. Obedecieron la palabra marchen del versículo 15. Di al pueblo que marchen. Señor, ¿pero dónde voy a ir? Marcha simplemente. Tienes que marchar. Tienes que dar ese paso adelante. Porque primero cada uno de nosotros tenemos que dar ese paso de fe. El pueblo dio ese paso de fe y entonces las aguas se abrieron. Obedece al Señor lo que Él te dice y Él hará lo demás. Obedecer al Señor es lo importante y lo prioritario en nuestras vidas para que Él después obre a favor de nosotros. Lo que tienes que hacer, como hizo el pueblo de Israel, es poner su fe en el Señor. Poner su fe en el Señor. Y de repente aquí hay alguien que dice, bueno, yo sí creo en Dios, toda mi vida he creído. Bueno, no se trata simplemente esa fe de creer. Se trata de esa fe de poner tu confianza completa en el Señor. Que Él realmente pueda gobernar tu vida. Que realmente pueda hacer una transformación en tu vida y tú empezarle a obedecer. Ese tipo de fe hablamos, de guardar lo que Él nos dice, de practicar lo que Él nos dice. Pero primero tenemos que empezar creyendo en quién es Él, en lo que hizo Él por nosotros. Y lo primero es la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo cree en el Señor. Solo tienes que creer en el Señor y Él hará lo posible, lo que a tus ojos, lo que a mis ojos muchas veces como humanos nos cuesta entender y nos cuesta y miramos normalmente lo imposible. El Señor lo hará posible. Como hijos de Dios, somos llamados a tener una vida de fe, a vivir por fe. Es muy bonito porque acá voy a mencionar varios pasajes que hablan de la fe. Dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cada uno de nosotros que hemos tenido una relación con Dios de conexión, hemos entregado nuestra vida, somos llamados a vivir día a día en dependencia de Él. Usted y yo no podemos vivir apartados de Él. Otro verso dice, porque apartados de Él
no podemos hacer nada. Apartados de Él no podemos hacer nada. Y lo contrario que nos dice Filipenses, que todos ustedes conocen de memoria seguramente, y muchos lo citan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Todo lo puedo en Cristo, no solo. Todo lo puedo en Cristo. Y apartado de Él no puedo hacer nada. Apartado de Él no puedo hacer nada. Voy a poder de repente buscar muchas circunstancias, muchos métodos, muchas opciones para poder tener mi vida mejor, para poder ordenar mi vida. Si hacemos todas y cada una de ellas apartados de Dios, no podremos hacer nada. Si nuestro Dios está fuera de la ocasión, de la ecuación, no podremos hacer nada. Apartados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. Apartado de Él no podemos hacer nada. Toda nuestra vida va a ser fundado sobre arena. Van a venir los vientos, van a venir las tempestades, van a venir las circunstancias tan adversas, y lo que habremos formado con nuestras manos se caerán, se disolverán en nuestras propias manos. Porque apartado de nuestro Señor no podemos hacer nada realmente. Y eso había entendido el pueblo, que lo primero que tenía que hacer es poner su confianza en Dios. Mientras el pueblo se encuentra cruzando ahora el Mar Rojo, apurados, desesperados, porque el enemigo estaba viniendo detrás de ellos, tenían que cruzar, tenían que atravesar rápidamente el mar. Este enemigo nunca se queda a descansar. Cuando empezamos en nuestra vida cristiana, seguramente empezamos muy emocionados. Seguramente empezamos con muchas ganas y recordamos aquella escena en donde Dios llegó a nuestro corazón y empezamos seguramente a derramar lágrimas y empezamos seguramente a tener un nuevo estilo de vida en el cual Él empieza a transformarnos. Pero eso no se queda allí. Ahora el enemigo viene detrás. Ahora el enemigo viene a acechar una vez más. El enemigo, mis hermanos, jamás va a descansar. El enemigo nunca va a estar con los brazos cruzados. Él nunca va a estar descansando mientras tú quieres buscar al Señor. Mientras tú quieres poner tu fe en el Señor, el enemigo nunca va a estar descansando. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Lea conmigo el verso 23 una vez más del capítulo 14. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Se da cuenta cómo el enemigo empieza a acechar al pueblo de Dios? Si usted recordará, Egipto había sido destruido en gran manera. Pero aquí una vez más entra el enemigo para poder esclavizar al pueblo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer, mis hermanos, el enemigo con nuestras vidas. Podremos salir victoriosos de varias batallas. Podemos salir victoriosos de momentos hermosos que hemos tenido de parte de nuestro Señor para con nosotros. Pero el enemigo sigue ahí detrás de ti, buscando realmente cómo hacerte caer. ¿Puede recordar de repente usted en aquellos momentos de confianza que usted tiene con el Señor? Se levanta usted todo contento, se levanta usted todo agradecido con el Señor, hace su devocional. Alguien comentaba que hace unos días se levantó meditando en la palabra del Señor. Escuchaba las canciones de la paz del Señor. Leía versículos de la paz del Señor y a un par de horas esa paz se vino abajo porque empezaron las circunstancias difíciles que salían en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó con ese momento de victoria en Cristo? Pero llega el trabajo,
llega la familia, los hijos, la esposa de repente o el esposo y te quita esa victoria. ¿Qué haces ahí perdiendo tu tiempo? Mira, hay tantas cosas que hacer acá en la casa. ¿Qué haces allí? Levántate rápido. Hay cosas que hacer. Y tú en esos momentos que te habías estado de victoria, disfrutando de la paz del Señor, de repente se te viene abajo. Se termina de repente y ahora me malogró el día, me malogró totalmente. Quizás mañana, quizás hoy día va a tener ese momento de victoria, un día de bendición. Pero va a llegar el momento en donde una vez más el enemigo va a estar acechando en su vida. Porque él nunca, mis hermanos, descansa. El enemigo quiere verte derrotado. El enemigo quiere verte derrotado. Y esto es tan serio en nuestras vidas. Esto es tan importante que pongamos atención. Porque cuando entregamos nuestra vida al Señor es donde más nos va a atacar. Es donde más va a estar acechando alrededor nuestro. Te va a estar atacando a tu matrimonio, al esposo, a la esposa. Te va a estar atacando a los hijos. Te va a estar atacando en el trabajo. Te va a estar atacando a ti, joven, señorita. Él realmente quiere esclavizarte una vez más en el pecado, para que tú no puedas disfrutar de la libertad que Dios te ofrece. Él quiere verte realmente destruido. Y justo en esos momentos, cuando estamos quizás dudando o cuando estamos siendo atacados, cuando el enemigo está alrededor de nosotros rugiendo, es en esos momentos cuando nuestro Señor se acerca para con nosotros tan personalmente. Escuche lo que dice el verso 24 al 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó al campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pelea por ellos contra los egipcios. Mire cómo el Señor cuida de su pueblo. Y hay una palabra tan especial que quiero que usted se fije en el verso 24. Y Jehová miró. Jehová miró. De repente alguien sale a preguntar: ¿Jehová tiene ojos, hermano? No, Jehová no tiene ojos. Jehová no tiene pies, Jehová no tiene manos. Jehová no es ese viejo bonachón que está sentado en su silla como lo miramos de repente en algunos dibujos, en algunas películas que nos han hecho creer de esa manera, ¿verdad? No, Jehová no tiene nada de eso. Jehová no tiene nada de eso. Esto es como se conoce un antropomorfismo. Es hacer una referencia de Dios con partes o acciones humanas para crear realmente un entendimiento en nosotros. La palabra de Dios dice que Él es espíritu, Dios Padre hablando. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Juan 1:8 dice: nadie le ha visto jamás a Dios Padre, nadie le ha visto jamás, porque Él es espíritu. Y de repente pues, se preguntará una vez más usted: si Dios no tiene ojos, entonces ¿por qué dice que miró? Entonces está mal la Biblia, ha escrito mal Moisés. No, lo que Moisés está haciendo aquí es mostrarnos que Dios está vigilando personalmente a su pueblo. Y crea esa imagen en nosotros con esa palabra de mirar. Con esta palabra de mirar. La palabra de Dios no dice que los ángeles están cuidando de su pueblo, al menos en este pasaje. Y Jehová miró, Jehová miró. Mis hermanos, cuando los egipcios o cuando los hijos de Dios estamos siendo atacados por Satanás, por ese enemigo, o quizás estamos pasando momentos de desesperación, el Señor nos está mirando. El Señor está vigilando a favor de nosotros para protegernos y acudir en auxilio. El Señor está atento a todo el panorama de lo que está pasando para que vaya a nuestro auxilio. Usted no está solo.
Porque el Señor está mirando tanto su vida como la acción del enemigo. Y lo que el pueblo hizo y lo que Dios hizo aquí es mirar y proteger a su pueblo, trastornando a los egipcios. Cuando usted y yo clamamos a Dios por ayuda, Él viene por nosotros. Él viene por usted. Él va a venir por mí y va a hacer, mis hermanos, cualquier cosa para que realmente este enemigo pueda ser destruido. Si queremos ser libres, Dios va a hacer cualquier cosa para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que Él nos da. ¿Qué es lo que hizo Dios a favor del pueblo en ese momento? Los trastornó, los confundió. No sabían de lo que estaba pasando. No había explicación porque los caballos se atascaban, los caballos empezaban a asustar, los carros empezaron a enlodarse, no podían avanzar. Las ruedas se quebraban, muchos carros se volteaban. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos realmente esclavizar a este pueblo? La respuesta es sencilla, porque Dios está cuidando de su pueblo. Dios está vigilando personalmente de su pueblo. Dios está cuidando de usted. Jamás lo olvide, jamás lo dude. Y la narración tan victoriosa de nuestro Señor lo vemos en los siguientes versos, 26 al 29. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios cuando va a salvar a su pueblo? Cuando va a rescatar a sus hijos. Mis hermanos, el enemigo nunca va a salir victorioso, jamás va a salir victorioso cuando está rugiendo tras sus enemigos, o en este caso nosotros que somos hijos de Dios. Claro que sí, Él te va a atacar, Él nos va a herir, Él nos va a lastimar. Todo lo que hace a nuestro alrededor, claro que nos va a doler. Nos va a lastimar profundamente. Nos va a hacer heridas y cicatrices que realmente no podemos olvidar jamás. Pero ¿sabes qué? Nunca podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Padre. El enemigo podrá estar acechando alrededor tuyo, pero jamás te podrá arrebatar de la mano de tu Padre. Jamás te podrá arrebatar de la preciosa mano de nuestro Señor. Romanos 8 nos muestra que nunca, y no hay cosa creada, no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios. ¿Usted cree eso? No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. De repente hay aquí alguien que está dudando de su relación con Dios, está dudando de su salvación. Porque de repente estás creyendo que lo que has hecho anteriormente te está condenando, que no hay perdón para ti. Pero déjame decirte que estás equivocado. Si tú has creído en tu corazón por fe a Dios, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte de su mano. Lo que haya pasado en tu vida seguramente fue una herida del enemigo. Fue una acechanza del enemigo que estaba alrededor tuyo, pero jamás te podrá arrebatar de la mano de tu Padre. Jamás. Lo que vemos ahora a continuación
es que Moisés cambia su estilo de narración para finalizar esta sección. Lo cambia muy interesantemente porque ya no es una narración propiamente de los hechos, sino que ahora está resumiendo, ahora lo está recordando, ahora está haciendo una conmemoración de los hechos en pocas palabras, como un resumen. Es lo que hace Moisés. Dice 30 al 31. Así salvó, mire cómo está recordando. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuán importante es que podamos recordar con fe las obras de nuestro Señor. Cuán importante es realmente que necesitamos practicar el recordar las obras de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Es muy importante recordar esos hechos. En una ocasión, cuando David está a punto de enfrentarse a Goliat, cuando le están impidiendo que se enfrente con este gigante de más de 2 metros, él recuerda y dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu pastor era siervo de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos, o de este filisteo. Primera de Samuel 17:34 en adelante. David estaba recordando la obra importante de Dios que le había rescatado. Cuando se enfrentaba a ese león o a un oso, el Señor siempre lo cuidaba, el Señor siempre lo estaba protegiendo. Y al momento de enfrentarse con este gigante, ¿quién es este que se va a meter contra los hijos de Dios? El Señor me libró de las manos de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuán importante es recordar las obras de Dios y de las varias ocasiones que nos ayudó a nosotros, de las varias victorias que Él ha hecho a favor de nosotros. Sí, ¿cómo dudar de la provisión de Dios constante a nosotros? De las varias veces que te proveyó de alimento cuando no tenías. De las varias veces que te ayudó y te proveyó en las necesidades. Cuando te acostabas y no sabías qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, el Señor allí estaba sustentándote. De las varias ocasiones que el Señor te libró de la angustia y te ayudó. De las varias ocasiones que cuando no sabías cómo ibas a sustentar porque no había trabajo para el día de mañana. Sin embargo, Dios proveyó para cada una de esas ocasiones. Si lo hizo el año pasado, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Si lo hizo hace tiempo, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Recordar las obras del Señor a favor de nosotros es muy importante, porque nos muestra que realmente Él nunca nos ha abandonado. Para David era importante recordar esos hechos que acabamos de leer, y sabía que en el momento de enfrentarse a ese gigante, Dios estaría con él. Dios jamás lo abandonaría. Las evidencias, mis hermanos, son claras, que Dios nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros. Y podríamos leer como dice el verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel. Yo puedo decir en mi vida, así salvó Jehová a Jonathan en aquel día. Así salvó a fulano, nuestro Señor, aquel día. Sí, puedes poner tu nombre, puedes recordar las ocasiones que Dios te ayudó,
que Dios estuvo contigo? ¿O en ninguna ocasión Dios te ayudó? ¿En ninguna ocasión Dios acudió a ti en ayuda? Yo estoy seguro que no podemos negar ninguna de esas cosas, porque el Señor siempre está a nuestro lado para derrotar, número uno, al enemigo. Y qué hermoso es poder decir que Dios derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Hermoso es saber que el enemigo, Satanás, no tiene más poder sobre los hijos de Dios. Nos puede lastimar, como ya mencionamos, pero jamás nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre. Jamás, jamás, nunca. Los enemigos fueron derrotados, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Los enemigos de Israel, porque no tenían fe. Los enemigos, los egipcios, no tenían fe. Ellos cruzaron el mar cuando ya estaba abierto. Ellos no cruzaron por fe. El pueblo de Israel cruzó cuando el mar estaba todavía cerrado y dio ese paso y el mar se abrió. Sin embargo, Egipto entró cuando este mar ya estaba abierto. Ellos no tenían fe. Los que no tienen fe no pueden conocer a Dios. Sin embargo, los israelitas sí cruzaron con fe. Nosotros como hijos de Dios, una vez más, vivimos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos que nuestro Dios está con nosotros, si no creemos cómo Dios está alrededor de nosotros, no podemos realmente vivir en victoria y disfrutar de todas las victorias que nuestro Señor hizo y hace para nosotros. Si usted es alguien que de repente quiere todo servido en su vida, que el Señor le ponga todo en el camino. Señor, yo quiero que tú me hagas ver todo. Yo quiero, Señor, que tú realmente me muestres todo lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a un año? ¿Cómo van a ser las cosas de aquí a 2 años? ¿Cómo van a ser la cuestión aquí? Señor, realmente no sé. Porque quieres que el Señor te sirva todo, te lo ponga todo en el camino. Y no quieres dar ese salto de fe. Y déjame decirte que mientras no des ese salto de fe, tú no podrás ver la obra de Dios en tu vida. Tú no podrás ver y disfrutar de la gran obra victoriosa del Señor en tu vida. Los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe en lo que está acá, obviamente en la palabra del Señor, ¿sí? Sin embargo, esa fe está anclada en nuestro Dios, porque en Él confiamos. La fe está divorciada de la vista. La fe está divorciada de la vista. Y el Señor nos permite andar paso a paso confiando de Él. Dios no le dio un mapa a Israel completo. ¿Sabes qué, Moisés? El día de mañana vas a caminar por acá. Va a suceder esto y vas a actuar así. Después va a pasar esto y esto y esto. Dios no le dio eso a Moisés. Cada ocasión que sucedía algo, el pueblo y Moisés debían acudir a Dios. Porque nuestro Dios es aquel que realmente ordena todo y hace todo a favor de nosotros. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que realmente Dios haga una transformación en tu vida? Tienes que creer por fe en Dios. ¿Quieres realmente tomar decisiones en tu vida? ¿Sabes qué? Pon tu fe en Dios. La fe es lo único que Dios diseñó para poder conocerlo. La fe es lo único que Dios diseñó para que podamos conocerlo. Romanos 5:1. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. ¿Quieres disfrutar de la verdadera paz en tu vida? Cree en Dios. ¿Estás siendo atormentado en tu hogar? ¿Estás siendo atormentado con consecuencias de lo que han pasado en tu hogar? ¿Y quieres paz realmente de Dios? Pon tu fe en Él. Dice Romanos 3:30, y Él justificará por la fe
Nuestro Dios justificará por la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solamente cree en Él. Solamente pon tu fe y descansa en el Señor. Dile con convicción, dile con fe, con certeza: Dios, tú puedes cambiar mi vida. Dios, tú puedes realmente ayudarme. Necesito ser transformado de la horrible persona que soy. Yo, Dios, necesito que cambies mi vida. Haz un nuevo hombre, haz una nueva mujer de mí. Y para ello tienes que decirle con fe, tienes que decirle creyendo a Dios, depositando todo tu corazón en Él. Con tus palabras allí decirle al Señor: cámbiame, ayúdame. Y sabes qué, una cosa más, no te desanimes. Si tú ya eres un hijo de Dios, no te desanimes. El Señor va a estar constantemente acechando allí en tu vida y te va a estar diciendo: ¿sabes qué? Tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a cambiar, tú eres así siempre. Mira lo que has hecho una vez más. En ti no se puede confiar. Nadie te quiere. Todos quieren estar lejos de ti. Esas son las mentiras que Satanás va a estar diciendo para que puedas desanimarte. Lo que tienes que hacer es recordar las obras de Dios en tu vida. ¿Puedes recordar esas obras de Dios en tu vida? Tienes que recordar las obras de Dios en tu vida. Mis hermanos, cada día Satanás usa los medios para desanimarnos. Claro que sí. En mi vida Satanás me está diciendo: no hagas esto. ¿Por qué lo haces? Mira, nadie aprecia lo que haces. Mejor vete a otro lugar. Mejor deja de servir al Dios. Mira, acá puedes hacer más cosas. Mira, acá puedes servir más. Acá puedes ganar más. Acá vas a ser más apreciado. Mis hermanos, Satanás está atacando y desanimando constantemente en nuestras vidas. Sin embargo, recordar que Él siempre ha estado con nosotros es clave para volver a descansar en Él. Es clave para que podamos realmente confiar en Él y que Él pueda transformarnos. ¿Cuál es ese mar que tienes que atravesar? ¿Algún problema? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna persona? ¿Algo que está acechando en tu vida? Da ese paso de fe. Pero no sé qué es lo que hay acá. ¿Sabes qué? El Señor te dice: marcha. El mar no se abrió antes que el pueblo marche. El pueblo primero marchó, pisó el agua y el mar se abrió. Y eso es lo que te dice el Señor que hagas hoy. Marcha, cree en el Señor, pon tu fe en Él y Él hará lo demás. Él está contigo. Él quiere librarte. Él quiere hacer esa obra victoriosa en tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Y allí le vamos a decir a nuestro Señor: yo quiero que tú realmente me ayudes a cruzar aquel mar que está atormentando mi vida. Aquel mar que no me permite realmente tomar decisiones en mi vida. Señor, yo quiero vivir por fe, pero no puedo, por mi miedo, mi pecado, las dudas, el desánimo.